Buenos días, profesor. El día de hoy mi compañero Cristian Vázquez y yo, Luis Burgo, vamos a presentar un ejemplo de funcionamiento de nuestro circuito que permite mantener la temperatura en un rango prefijado por el usuario. Debido a que ya hemos hecho en anteriores videos la explicación de cada etapa del circuito, vamos a ir directamente al ejemplo del funcionamiento. En este caso, el rango que hemos elegido es de 10 grados Celsius a 30 grados Celsius. Haciendo uso del LM35, podemos obtener 10 milivoltios a la salida de este circuito integrado por cada grado Celsius que detectemos en el ambiente. Eh, es decir, si detectamos 10 grados Celsius, vamos a obtener una salida de 0,1 voltios. Debido a que este valor es muy pequeño y no nos conviene trabajar en la escala de milivoltios, vamos a amplificar esta señal por 10, haciendo uso de la etapa de amplificación. Ahora, con esto, obtenemos aproximadamente 1 voltio a los 10 grados Celsius. Es decir, obtenemos la décima parte de la temperatura en cuanto a voltaje. Y esta es una escala más apropiada para trabajar. Si esta tensión de 1,03 voltios se va a la etapa de control on-and-off, en la cual vamos a hacer uso de un disparador de Schmidt y tenemos que acomodar el voltaje central y el ancho de banda de este disparador de Schmidt según las condiciones del rango del usuario. Debido a que queremos que la temperatura se controle entre 10 grados Celsius y 20 grados Celsius, quiere decir que deseamos que nuestro voltaje se mantenga entre 1 voltio y 3 voltios, es decir, su valor central debe ser de 2 voltios. Para acomodar el valor central necesitamos acomodar el voltaje de referencia que va a recibir el disparador de Schmidt por su entrada no inversora. Debido a que queremos que nuestro valor central sea de 2 voltios, porque nuestro valor central es 20 grados Celsius, necesitamos obtener en el nodo del disparador de Schmidt 2 voltios. Es decir, en la etapa de asignación 1 necesitamos de salida el doble, 4 voltios. Para esto, hacemos uso de un potenciómetro con un op-amp que va a funcionar como un seguidor de voltaje. Y necesitamos que este potenciómetro de 12 voltios nos pueda brindar 4 voltios, es decir, que opere al 33%. En la etapa de asignación 2 nos vamos a encargar de acomodar el ancho de banda del disparador de Schmidt. Debido a que queremos que vayamos desde 10 grados hasta 30 grados, es decir, desde 1 voltio hasta 3 voltios, nuestro ancho de banda debe ser de 2 voltios. Para esto, debido a que a la salida de la etapa de control on-off, el valor máximo que podemos obtener es de 12 voltios, hacemos uso de un divisor de voltaje entre una resistencia de 10K y un potenciómetro de 2K. Entonces, si que queremos que nuestro voltaje en el potenciómetro sea de 2 voltios para que sea el ancho de banda del disparador de Schmidt, necesitamos usar los 2K de este potenciómetro, es decir, usarlo al 100%. Listo, entonces ya estaría todo configurado en cuanto al disparador de Schmidt en la etapa de control. Y bueno, entonces lo que va a suceder ahora es que si es que venimos de un valor menor a 10, el foco va a estar prendido, el foco incandescente va a estar prendido, como se puede apreciar aquí, y conforme vayamos aumentando, el foco va a seguir prendido debido a que está en la etapa superior del cuadrado, por decirlo así, del disparador de Schmidt. Apenas pasemos el valor de 30, el voltaje se va a invertir y se observa que el foco se apaga. Entonces ahora, conforme vayamos disminuyendo la temperatura, porque evidentemente por estar en invierno se va a ir enfriando por el propio ambiente, el foco sigue apagado hasta que pasemos por debajo de la temperatura crítica, es decir, 10, como lo pueden apreciar aquí. 9 grados se empieza a encender el foco. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues a la salida del disparador de Schmidt le enviamos un transistor BJT, el cual cuando detecte los 12 voltios, aproximadamente los 12 voltios, se va a energizar la bobina debido a que el transistor BJT va a conducir. Y bueno, al energizarse la bobina, la fuente alterna va a alimentar al foco incandescente y evidentemente se va a prender, mostrándonos que se está calentando el ambiente a causa de este foco. Y cuando se detecten los menos 12 voltios, que va a suceder cuando estemos fuera del rango, el transistor va a estar en corte, por lo cual no va a encenderse el foco incandescente. En este caso vamos a hacer el procedimiento para que la temperatura esté entre 28 y 40 grados. Entonces, si queremos que la temperatura esté entre 28 y 40 grados, podemos notar que la temperatura central sería de 34 grados. Convirtiéndolo, entonces el voltaje central sería 3,4 voltios, por lo cual el voltaje de referencia, como es el doble, sería 6,8 voltios. Para que el voltaje de referencia sea 6,8 voltios, vamos a ayudarnos de este potenciómetro y este seguidor de voltaje, por el cual
El potenciómetro debería estar en 56,67%. Así que ajustamos a 57% para tener un 6,8 aproximadamente. Y para el ancho, como es 2840, el ancho sería 12, por lo cual acá tendría que estar en 1,2 voltios. Entonces quiere decir que el potenciómetro debería estar en un 60% para que te permita pasar 1,2. Al tener ya los parámetros listos, simplemente sabemos que la lámpara se va a encender cuando esté debajo de los 28, como pueden notarlo, y se va a apagar cuando supere el máximo de temperatura, que en este caso es 40.